Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo lunes a través de Big Up, en vivo, en stream. Y si lo estás viendo en YouTube, te pido que te suscribas al canal. Y vamos a charlar en este lunes de lo que ha sucedido el fin de semana. Un Arsenal que disputó la fecha número 27 de la Premier, le ganó 4-1 al Tottenham. Victoria contundente del equipo de Mikel Arteta como visitante, con doblete de Brechi S, doblete de Gyökeres. Una jornada memorable para un Arsenal que venía de empatar ante Wolverhampton, el último equipo del campeonato, pero con esta victoria recupera sensaciones. Crece la ilusión otra vez en los hinchas en esta carrera por el título que es una montaña rusa, con el Arsenal que tiene una diferencia de 5 puntos contra el Manchester City, un partido más, pero nos pone contentos que el equipo haya tenido un grandísimo rendimiento frente a su clásico rival. Londres es rojo, algo que el Arsenal también tendrá que demostrar el próximo fin de semana porque se enfrenta a Chelsea y entramos en la recta final del campeonato. Quedan 10 fechas, se define la Premier League y vamos a charlar de todo eso con Mati Terzic. Mati, buen lunes, gran victoria del Arsenal, hermosa mañana, ¿no? Como solemos decir acá. Hacía rato no teníamos una hermosa mañana, sí, la verdad que sí. Para mí, esta es una discusión que tengo muy seguido con mucha gente. Diferencia de 3 goles no es goleada, salvo que metas 4. Entonces, a partir del 4-1, 5-2, todo eso ya es goleada. 3-0 no es goleada, 4-1 me parece que sí. En tus Así libros que tiene que haber más de 4 goles. son mis Perfecto, Mati. reglas absolutamente arbitrarias y no certificadas por nadie más que mi propia cabeza. Sí, hermosa goleada y hermoso partido, además, de esos partidos que se sufren, pero que al final terminás. Me encanta cuando vos terminás un partido antes de que termine el partido. El cuarto gol, el de Gyökeres, que fue cerca del final, es como pasó con la eliminación de. ¿Cuál fue el gol de Havertz que terminamos el partido en la semifinal, me parece, ¿no? Con Chelsea. Con Sí, Chelsea. esos goles que terminan los partidos antes de que se termine el partido podés disfrutar de los últimos minutos, no estás mordiéndote las uñas, no estás insultando al árbitro, no estás mirando el reloj cada 2 segundos a ver cuánto pasó y pasó medio segundo. Son esas cosas que están muy lindo y ni hablar de visitante contra ellos, con un estadio semivacío y con la verdad que una actuación, si queríamos una respuesta, bueno, tuvimos una respuesta. Sí, porque el Arsenal había adelantado su partido de la fecha número 31 ante Wolverhampton la semana pasada. Un empate 2-2 que decepcionó mucho, sobre todo el Sí. rendimiento del segundo tiempo. Un Wolverhampton que no había hecho prácticamente méritos para conseguir el gol del empate. Ese error, complicidad de raya con Gabriel Magalhães, que termina dándole el empate a Wolverhampton sobre el final. Y el Arsenal que volvió a perder puntos desde una posición ganadora ante el último equipo del campeonato. Las sensaciones eran malas porque era la posibilidad de poder estirar un poco más la ventaja con respecto al Manchester City, teniendo un partido más, ¿no? El City va a tener que también adelantar ese partido o jugarlo en algún momento, partido de la fecha 31, a ellos les toca con Crystal Palace, que no lo pudieron hacer en esta semana porque el Palace jugó Conference League. Pero en definitiva, el Arsenal necesitaba recuperar sensaciones positivas, necesitaba reencontrarse con una buena versión y el equipo creo que lo demostró en cancha de Tottenham, porque más allá, Mati, de que el partido estaba igualado al entretiempo, creo que el Arsenal era superior. Y afortunadamente en el segundo tiempo pudo exponer aún más esa superioridad, trasladarla al marcador y la goleada 4-1 termina siendo, creo que, un buen bálsamo para una situación delicada y un buen impulso para volver a reconectar con esas sensaciones positivas de creer que el equipo tiene todo lo necesario para ser campeón esta temporada, ¿no? Sí, porque además, después de eso que decís vos de Wolves y todo lo mal que se jugó ese partido, uno, o quizás yo esperaba un poco más de quizás nerviosismo o tensión, y no, y el equipo salió con intención, con ganas de dominar el partido, dominar la pelota, generar situaciones, con cierta libertad que tal vez no habíamos visto en los últimos partidos, en todo lo que fue enero, un enero complicado que tuvimos en ese aspecto, en lo que es generación de juegos, generación de jugadas, control de los partidos, mantener a distancia al rival. Me parece que lo logramos contra un Tottenham que está bien, sí, es verdad, está peleando el descenso, no es un equipo de los mejores que hay en la Premier League, todo lo contrario, es de lo peorcito, técnico nuevo, aprendiendo un volante central jugando de central derecho en una línea de 3,
con muchos lesionados, sí, ahí tenés todos los asteriscos que quieras, eso no le va a sacar méritos a un partido que para mí fue muy interesante, de lo mejorcito del año. Creo que Torto en el grupo había hablado de que lo mejor desde Aston Villa, de la goleada con Aston Villa, que fue ya, ¿cuándo fue eso? Y eso Tenemos que ir fue el último partido del año pasado. ahí tenés. Claro, es verdad, despedimos el año con esa goleada de venganza. Sí. Y creo que tiene razón, ¿eh? Digo, desde ese partido, estoy repasando así rápido. Bueno, quizás el 3-2 contra Chelsea, jugamos bien, pero Sí. merecimos ganar por un poco más. Uh-huh. Pero bueno, encajamos 2 goles ahí que venía siendo un patrón complicado, que de hecho repetimos en este partido. Pero sí, si no fue el mejor partido del año, fue el segundo mejor partido del año, ¿no? Sí, sí, Seguro en Premier. Una muy buena actuación. Una muy buena actuación ante, como vos decís, un Tottenham con técnico interino. Debutaba Igor Tudor después del despido de Thomas Frank. Un Tottenham que de local también esta Premier tiene un registro muy malo. Solamente habían ganado 2 partidos de los 13 que jugaron como local antes de este derby del norte de Londres. Y recibían a un Arsenal que, bueno, que venía golpeado después de enfrentar a Wolves. Por eso creo que la motivación del Tottenham era aprovecharse de ese nerviosismo, de la presión que tenía Arsenal, para intentar sacar el partido adelante, para complicar al equipo de Mikel Arteta. Pero la verdad que no hubo momentos del partido donde el Arsenal sufra demasiado. Ahora vamos a repasar las formaciones. Empezamos con la pizarra de Big Up. Así salieron ambos equipos a jugar este derby del norte de Londres. Un Arsenal que repitió la defensa con respecto a su último partido de la Premier League, con Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes y Piero Hincapié muy afianzado en el lateral izquierdo, el ecuatoriano. Creo que empieza a entender mucho más su rol ofensivo, sobre todo, ¿no, Mati? Porque en defensa siempre fue muy fiable. No, es muy sólido. Para mí acá está jugando un papel clave el haber jugado en línea de 3 en Bayer Leverkusen. A ver, siempre supimos que es un talento, desde que juega en Sudamérica, en Independiente del Valle, si no me equivoco. Sí, después en Talleres de Córdoba, en Argentina. Es verdad, siempre se habló de él como un talento especial y sigue siendo muy joven, por más que lo conocemos hace rato. Y la verdad que se está afianzando, es una compra que en su momento, bueno, es un préstamo con opción barra obligación, ¿no? Sí. Pero a la David Raya, pero es jugador de Arsenal, no es que va a volver al Bayer Leverkusen, y mucha gente se sorprendió. Yo creo que por un lado, porque tuvimos al Lewis Kelly la temporada pasada que la rompió toda, pero sabemos que a Arteta le gustan los centrales convertidos en laterales, eso ya no tenemos ninguna duda, me parece. Y tenés por un lado la fragilidad física de Calafiori, que en el comienzo de la temporada no se manifestó tanto, pero ahora estamos viendo un poquito más de ese físico no tan robusto que tiene el italiano, e Hincapié tenemos ahí un jugador que tuvo pocos problemas físicos y está siempre disponible, y es como decís vos, está empezando a entender un poquito más qué es lo que el equipo requiere de él, quizás de la misma forma que los 2 mejores jugadores del otro día, ¿no? 2 nuevas incorporaciones que están entendiendo un poquito más qué es lo que el técnico requiere de ellos y qué es lo que ellos pueden modificar para aportar al equipo, como Gyökeres y ese. De hecho, Arteta lo dijo en la conferencia posterior al partido. Sí. En una de sus frases dijo: empezamos a entender lo que podemos pedirle a Berechi ese, o empezamos a entender cómo sacar la mejor versión de él. Me parece que también, ¿no? El cuerpo técnico también empieza a reconocer más a los jugadores. Todos están más en sintonía. Un equipo que también tuvo, bueno, a Zubimendi y Rice, ese doble pivote que no se desarma ni hasta, o sea, de principio a fin de los partidos juega todo. Creo que es un poco el núcleo y es un del doble equipo. pivot, como decís vos, ¿eh? Sí, sí. Y Saka, Eberechi ese y Trossard. Ahí estuvieron los cambios, porque el partido anterior Saka había jugado de media punta. Los últimos partidos había jugado de media punta. Volvió al extremo derecho. Eberechi ese que quedó de enlace. Trossard reemplazó a Martinelli. Y bueno, Gyökeres afianzado de centro delantero contra un Tottenham que cambió su esquema con respecto a lo que utilizaba Frank. Igor Tudor, que juega con 3 en el fondo. 5 volantes con Gray y Jay Spence igualmente, que se acomodaban en la defensa, ¿no? El Tottenham lucía más o menos así, con Gallagher, Bissouma y Paper Matersar en la mitad de la cancha, con Xavi Simons y con Kolo Muani en el ataque, ¿no? Una especie de 5-3-2, el Tottenham, que
se defendió bastante, Mati. Una postura muy defensiva del Tottenham prácticamente en todo el primer tiempo, sobre todo. Después en el segundo se rompieron las estructuras, pero en ese primer tiempo el Tottenham bien replegado, ¿no? Achicando espacios, con un Dragusin que empezó a rechazar pelotas desde el arranque del partido, pero Gyökeres en una de las primeras también avisó, ¿no? El Arsenal encontraba ciertas ventajas. Esa de Gyökeres yo la vi adentro, te juro. Buena jugada de él, muy de Sporting Lisboa, esa jugada de izquierda al centro, cruzando la pelota con la cara interior del pie. Empezó bien Dragusin, hay que decirlo. Y lo que decís vos del Tottenham conservador y bien tirado atrás, bloque bajo, cual equipo que pelea el descenso, que es lo que son, un equipo que está peleando el descenso, yo no sé si es lo que buscaba el técnico, porque cada vez que lo mostraban a Tudor estaba haciendo así, como salgan. Y me parece que yo creo que habla más del mérito de Arsenal de empujar y de tratar de controlar el partido a través de la pelota y buscando los espacios, que es difícil de encontrar en los comienzos de los partidos, eso lo sabemos desde siempre. Digo, cuanto más cerca estás del comienzo del partido, más se siguen las indicaciones del técnico, o más se busca asentar y hacer pie en el partido, y así todo Arsenal desde el principio empezó amenazando. La de Gyökeres fue a los 6 minutos, después estuvo la de Saliba, después estuvo la de Trossard. En el primer córner. Claro que para mí debería haber hecho algo más Saliba en ese cabezazo, pero bueno, no le vamos a caer al pobre William. Pero 3 jugadas claras antes de los 20 minutos, me parece, y sin contarlos. ¿Cuánto tuvimos ahí de parate en el comienzo del partido? Unos 8 minutos, 6 y 8 minutos por el problema del comunicador de uno de los jueces de línea. Creo que era una interrupción que le cortó al Arsenal el ímpetu, ¿no? Porque la verdad que estaba muy dominante. Después de esa interrupción creo que Tottenham se acomodó un poquito y el Arsenal tuvo que reconectar con el juego. Pero es verdad que esa interrupción le cortó al Arsenal el impulso. Pero así todos seguimos dominando la pelota, mantuvimos el control del partido, el control de los momentos, de los tiempos, de los espacios. Los nervios que podrían haber generado el empate / derrota contra Wolverhampton, esas malas performances que te paralizan para el siguiente partido, que te generan más nervios, bueno, yo no lo vi. Y está buenísimo, digo, habla muy de un equipo maduro, paciente, que puede sacarse de encima un mal resultado y una mala actuación, y en el siguiente partido, sabiendo que está todo el mundo mirándolos a ellos, después de que el City haya ganado un partido complicado, me parece que eso te da la pauta de que estamos ante un equipo maduro que sabe lo que quiere, que sabe lo que juega y que solo piensa en buscarle la vuelta a cada uno de los partidos y a cada uno de los rivales que tiene enfrente para desarmarlos y ponerse en ventaja, que eso es lo que hicimos a los 30 minutos. Sí, 31 minutos, media hora de partido. Se ensucia un poco el desborde de Saka porque se trastabilla con la pelota, pero supera a Paper Martersar, tira un centro atrás. Y Eberechi parece que no puede controlar bien la pelota, como que le rebota la pelota y queda en el aire, pero después mete una de esas patadas karatecas, ¿no? Una de esas definiciones muy a su estilo. Y Eberechi tiene una conexión con el gol y sobre todo ante Tottenham muy especial, ¿no? Es un rival al que le convierte muy seguido. De hecho, llevaba una sequía de 18 partidos sin marcar con el Arsenal. Sus últimos goles habían sido el hat-trick ante Tottenham como local el 23 de noviembre pasado. Bueno, volvió a convertir en el estadio del Tottenham en una nueva edición del Derby del Norte de Londres. Vino para hacernos felices, ¿no? Y para que toda esa novela del mercado de pases en el que él fue un protagonista sea recordada todavía más, ¿no? Una vez más, escúchame, no solo goles, Rodri, tiros al arco. Desde el partido con Tottenham no tenía un tiro al arco. Y sabemos que su influencia está ahí, está en el último tercio del campo. No es un organizador estratega como Odegaard, no es un extremo como Martinelli. Quizás lo más parecido que tenemos es Trossard, pero a Trossard le gusta jugar por la izquierda. Ese es un poco más un espíritu libre en ese aspecto. Y me parece que ayer tuvo un gran partido, solo comparable en la goleada de la ida contra el Tottenham, y estuvo involucrado en el gol de Gyökeres también, si no me equivoco, porque fue clave con su movimiento para hacerle espacio al sueco después del gran pase de Timber, un pase que no vemos muy seguido y que son muy importantes, pero ese también estuvo muy, muy metido en todo. Y gran gol, parecido al de Crystal Palace por el movimiento, viste que contra el Palace también fue medio karateca su gol. Muy contento por ese, y es importante lo que decías vos, que dijo Mikel Arteta, de tratar de entender, porque esto del bielcismo, de que el jugador se adapte al sistema, nunca termina siendo
100% orgánico. Si vos necesitas que el jugador se adapte a vos y no le das ningún margen de maniobra, y vos no tenés ningún margen de maniobra como para adaptar tu estilo, tu estructura, tu sistema, tu forma de tener la pelota, de defenderte, etcétera, a un jugador espectacular como ese, habla mal de vos como técnico. Bueno, entonces habla bien de Arteta como técnico, que haya reconocido en público que recién ahora quizás está empezando a entender cómo ese puede aportar al equipo en ataque, en defensa, desde su posicionamiento, con sus sociedades, digo, con Trossard cerca. Para mí, Trossard es el mejor socio de mucha gente, siempre ofrece soluciones para cualquiera con el que juegue cerca, y ese no es un caso aislado. La verdad, gran impacto de ese, gran definición, y gran momento ese 1-0 con su celebración tapándose la boca y riéndose del Tottenham. Sí, lo imitaba Piero Hincapié también en el festejo. Bueno, momentos obviamente que a nosotros los hinchas nos enloquecen, ¿no? Nos fascinan. Ver a nuestros jugadores tan involucrados también con lo que pasa un poco por afuera de la cancha, ¿no? Y ser protagonistas en este tipo de partidos. Y Eberechi tiene estos momentos mágicos. Después convertiría un segundo gol, vamos a hablar de eso, pero el Tottenham empata muy rápido. El empate del Tottenham llegó al instante prácticamente, 122 segundos después del gol de Eberechi, con error de Declan Rice, algo impropio también para Declan Rice. Si uno piensa en jugadores que podrían cometer este tipo de errores, obviamente Rice no aparecería en la lista, pero también es humano, también es futbolista, está dentro de este equipo y quiso gambetear al borde del área. Bueno, termina perdiendo la pelota con Kolo Muani, que define bien. Un gol que llama la atención también porque en el festejo del gol de Eberechi, Declan Rice pedía atención, pedía a sus compañeros que piensen, la imagen se quedó con él, lo enfocaban y pedía a todos concentración, y un par de segundos después pierde la pelota y convierte Kolo Muani. Bueno, es el quinto error del Arsenal que después termina en un gol en esta temporada. Lo llamativo es que 4 de esos 5 errores fueron en este año, en el 2026. Sí. Ante Bournemouth, Gabriel Magalhães en el gol de Vanilson. Ante Manchester United, el error de Subimendi que termina con gol de Mbumo. Bueno, Raya y Gabriel, el último partido ante Wolves. Estos pequeños lapsus, estas pequeñas desconexiones en la concentración, en la compostura, le terminan costando caro al Arsenal, que es el mayor equipo, o sea, el equipo con mayor cantidad de este tipo de errores junto al Aston Villa. Bueno, yo creo que no hay que preocuparse demasiado, pero sí es algo que los jugadores deberían ajustar de acá a la recta final del campeonato, porque un equipo que se defiende tan bien, que reciba este tipo de goles, es la verdad que una picardía, ¿no? No, es algo que no debería suceder. Sí, y si querés te lo extiendo un poquito más. Es la octava vez desde Navidad, desde el 25 de diciembre aproximadamente, que Arsenal concede un gol entre el gol y 11-12 minutos después de haber convertido ese gol. Es un problema grave que es impropio de este equipo, es impropio del nivel de esta defensa, que realmente no se entiende cuál es el tema. Digo, hay un tema de concentración, hay un tema de que te relajás un poco después de meter un gol que tal vez tanto te cuesta convertir. No sé, claramente es algo que se puede mejorar y es algo que volvimos a sufrir después de ponernos en ventaja en el 2-1, ¿no? Y ahí nos salvó el árbitro con una faltita, que creo que compensa la de Woltemade, parecía la de Woltemade contra Newcastle, que no la cobraron, ahora sí la cobraron, o la de Joel de allá hace un par de años. Sí. Esa fue más falta que esta, de hecho. Sí. En una jugada donde había hasta otras 2 posibilidades para anular, una pelota que se va afuera, un offside, bueno, sí, recordamos eso en St. James's Park. Pero es impropio y es algo que hay que mejorar urgente, sobre todo ahora que se vienen los partidos de eliminación directa de Champions, que cada gol cuenta, cada gol te puede sacar o meterte en la siguiente ronda. En Premier tenés un poco más de tiempo de recuperación y el 4-1 no importa, pero si fuera por un 4-0, estás hablando de un partido liquidado en un mano a mano de Champions, una serie liquidada en un mano a mano de Champions. Ahí hay un claro margen de mejora, un claro lugar en el que el cuerpo técnico tiene que hacer foco y los jugadores tienen que hacer foco para que deje de pasar. Y si corregís eso, ¿quién te para? No, es que creo que ha mejorado mucho la defensa. Hemos destacado el trabajo de Gabriel Heinze también hace un par de episodios, y creo que su llegada al cuerpo técnico ha también colaborado a que el equipo sea un equipo con mucha más fiereza, ¿no? Un equipo más robusto a nivel defensivo. Había imágenes de Heinze en la previa de este partido, hablando con los defensores como hace habitualmente,
y el discurso era, ustedes son los líderes, está claro, o sea, dándole esa confianza al jugador de también sentirse superior, pero bueno, a veces ese exceso de confianza puede generar este tipo de situaciones, ¿no? Un Rice que se confió, que pensó que podía salir gambeteando en vez de rechazar la pelota o jugar con raya para que pueda rechazar. Puede suceder también, ¿no? Tampoco creo que es una fatalidad. Afortunadamente, después el equipo saca adelante el partido. Al descanso se fue 1-1 el partido y el marcador estaba igualado, pero el Arsenal era superior, ¿no? El Tottenham terminó con 28% de posesión de la pelota en el primer tiempo, que es su índice más bajo de cualquier partido esta temporada. Un Tottenham totalmente dominado. 29 toques en el área rival del Arsenal contra uno solo del Tottenham, el del gol en esa primera mitad. Bueno, la superioridad creo que era notoria. El Arsenal era protagonista, pero le faltaba ser un poquito más punzante, y el Tottenham era pura disciplina, ¿no? Como un equipo de un entrenador con influencia italiana, porque Igor Tudor es ese tipo de entrenador. Bueno, ellos eran disciplina, orden y tratar de anular al rival, pero el Arsenal encontraba igual ventajas, porque en el final del primer tiempo tuvo una Saka con un pase de hincapié filtrado, tuvo una Trossard también con un desborde de Timber. Creo que el Arsenal tuvo sus chances ahí. Sí, y la de Saka sobre todo, ahí Saka esa la tiene que meter. Entiendo que es una jugada difícil, pero bueno, es ahí donde le estamos pidiendo un poquito más a Saka. Viste que venimos hablando del tema de que necesitamos. Ayer tuvo un partidazo igual, no lo quiero sacar de contexto. Fue fundamental. Les generó pesadillas a los que juegan por la izquierda de Tottenham. Pero en ese mano a mano, en esas jugadas es donde decís, quizás Saka te podría dar un par de goles más por temporada. Pero sí, terminamos el primer tiempo como habíamos empezado, dominando, teniendo la pelota, sometiendo al rival y generando situaciones de juego. Después del partido vi la estadística de goles esperados, que como sabemos no cuenta toda la historia, porque da 2 y algo, creo que menos de 2,5 o 2,5 más o menos por ahí. Sí. Y si vos haces un repaso de la cantidad de posibilidades que tuvimos, yo creo que generamos 2,5 solo en el primer tiempo. Entonces, como que a veces te cuenta siempre una parte de la historia, digo, para los que son un poquito, para los que renegamos un poquito de tratar de contar todo con estadísticas en un deporte que es imposible de cuantificar. Creo que lo positivo de la respuesta a ese empate insólito del Tottenham fue que seguimos yendo por adelante. Y uno se fue enojado quizás al entretiempo, diciendo no puede ser, otra vez lo mismo, nos equivocamos, regalamos goles, pero creo que el comienzo del segundo, más allá de esa que tuvo Xavi Simons en el inicio de la segunda etapa, el comienzo del segundo fue como una continuación del primero. Sí, y el gol de Gyökeres es un golazo descomunal, muy buena definición. Definiciones que le hemos visto en videos que publica el club en su canal oficial de los entrenamientos, ¿no? Esos ejercicios de definición. Gyökeres suele meter ese tipo de latigazos. Y la jugada es muy buena. Pase de Timber, lo que vos hablabas, Mati, Eberechi y Gyökeres medio juntos, pero después Eberechi se despegó un poco, fue hacia adelante, distrajo a la defensa del Tottenham, y Gyökeres, en vez de buscar el área, buscó la pelota un poquito más atrás. El control es muy preciso, porque es un control que le deja la pelota justa para rematar. Y cuando hablamos de un Gyökeres que es limitado técnicamente, vemos estas cosas y decimos, bueno, por acá, ¿no? Este es el camino. Si bien a veces tiene controles medio defectuosos, tiene movimientos un poco atolondrados, en este caso fue estéticamente muy bueno su control, y su definición también, un remate, pero brutal, inalcanzable para Vicario. No, y además, viste cuando la pelota hace ruido, cuando la red hace ruido, cuando le pega la pelota, le tenés que dar muy fuerte para que pase eso. Sí. Cualquiera que haya jugado al fútbol en cualquier cancha donde la red está completamente agarrada, para que la red haga ruido, que por cierto es uno de los sonidos más placenteros cuando uno está mirando un partido de fútbol, el golpe de la pelota ya es lindo, y cuando la red hace ruido, esa tensión es espectacular. Gran gol, gran momento para meter el gol. Qué distinto es este tipo con confianza, ¿eh? Viste que nosotros reclamábamos. Yo decía particularmente que para hacer las cosas que tenemos que hacer y llevarnos los títulos grandes esta temporada, necesitamos que alguien de los de arriba se encienda, o que más de uno de los de arriba. Bueno, Gyökeres se encendió. Ahora necesitamos uno más. Dame un Saka que empieza a meter goles, Martinelli, Trossard, no me importa quién, pero necesitas que los de arriba te empujen, que tiren del carro,
Y el Sí. Búfalo, como le dijo ayer nuestro querido relator, está tirando del carro. Sí, 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 la verdad, un Gyökeres que está en un muy buen momento. Vos decías, Mati, ¿no? De cuán importante es para él la confianza, Sí, sentirse fuerte, que creo que, a ver, cuando llegó al Arsenal, todo era ímpetu, era alegría, porque él fichó por un club grande, eligió el número 14, motivación, un sí, grupo nuevo, grandes exigencias, ¿no? Un club de la Premier League con mucha fama y vivir en Londres, y creo que seguramente todo eso le debe haber dado mucha energía, pero poco a poco esa energía se fue apagando, convirtió algunos goles al principio, pero después vino su lesión ante mm, Burnley en aquel partido en Turfmoor, donde convierte un gol en el primer tiempo y después sale lesionado, y ahí se le cortó un poquito todo ese espíritu combativo que traía y todas esas ganas sí, y todo ese hambre, porque tuvo que recuperarse, porque empezó a competir con otros jugadores, pero ahora empieza, ¿no? Como a volver a ser ese jugador avasallante, a volver a ser ese tren lanzado en velocidad, y que jugó no un lo buen parás. partido, jugó un muy buen partido, porque más allá de los goles, que son 2 golazos, también se lo vio muy conectado con el equipo y siento que empieza a tener más sintonía con el resto y a mejorar él sus movimientos, los espacios que ocupa, cuándo desmarcarse, cuándo no. Creo que empieza a entrar en esa sinergia positiva con el resto también, ¿no? Sí, sí, y fue clave en el gol de ese, en el segundo, Sí, porque, a ver, es una salida en falso de ellos, ese anticipa con un toque, un Abisuma. solo toque de Botín, Gyökeres se la devuelve a ese con un toque también, y ahí está Que el parece pase de ese a imperceptible, pero Saka. es un toque clave No, de clave, y sutil, es algo que no estamos acostumbrados a ver de él, un toque sutil con la parte de afuera del botín, nada fácil, con un tipo encima, además, digo, bien por él, y es lo que decís vos, conexiones con compañeros, aguantando la pelota, jugando inteligentemente por momentos, digo, yendo a buscar el balón, ofreciéndose como descarga cuando quizás un lateral izquierdo o un volante no tenía muchas opciones para jugar por arriba o por el centro porque Tottenham se cerraba bien. No, claramente el mejor partido desde que llegó, pero sin ningún tipo de dudas, no solo por los goles, sino por su juego en general. Y de vuelta, a veces lleva tiempo, lo vimos con Havertz, lo vimos con Xhaka. A Xhaka ¿cuántos años le llevó a Xhaka encontrar su lugar en este equipo? Lo Sí. vimos con Gabriel, ¿se acuerdan de Magaláes cuando llegó? Lo que le costaba pasar la pelota, lo que le costaba mantenerse durante los 90 minutos concentrados. No es tan fácil adaptarse a un equipo que está jugando a este nivel. Y quizás ahora estamos viendo lo que necesitábamos que sucediera, que es como Gyökeres entendiendo a sus compañeros entendiéndolo a él, hasta Odegaard le dio una asistencia, el segundo gol de Gyökeres es una asistencia de Odegaard. Hay que Sí. aguantarlo también al rival a esa altura del partido, con el cansancio de 90 minutos encima. No, la verdad, gran partido, muy contento por el sueco. Ya estamos en 15 goles, ¿no? En lo que va de la temporada en total. Son 15 goles en total en lo que va de la temporada. 8 de esos 15 goles los hizo en 2026, en 14 apariciones en todas las competencias. Es el jugador de Premier que más goles hizo en todas las competiciones. Yo insisto que para mí su inicio fue relativamente bueno porque Sí, él venía con ganas, eligió el 14 y todo, y la máscara y las camisetas y todo perfecto. Pero la presión de tener que ser el 9 titular, de no haber alternativa porque Havertz y Jesús no estaban disponibles y Merino tampoco tenía tanto rodaje y toda esa exigencia creo que le fue pesando con el correr del tiempo. Bueno, en este punto ya con jugadores recuperados, él habiendo superado una lesión, reencontrándose con su mejor versión y entendiéndose mejor con sus compañeros, ya lo vemos mucho más liberado, ¿no? Y lo vemos en un buen momento y ojalá que pueda sostenerlo, ¿no? La verdad que 8 goles en 14 partidos en todas las competiciones es un buen registro. No son los números de Haaland, no son los números de Mbappé, pero me parece que es un número bastante decente para un goleador en su primera temporada con un equipo grande. sí, y quedan 10 todavía. Quedan 10 partidos, bueno, obviamente 10 finales, diría cualquier persona que esté dentro de ese vestuario, que van a hacer o deshacer esta temporada. Y qué sé yo, 5 o 6 más goles de Gyökeres, estás hablando ya 20, y todos hubiéramos dicho que 20 goles en el comienzo de la temporada era un número más que aceptable. Digo, si al equipo de la temporada pasada le agregábamos 20 goles, ¿qué más querés? Digo, de un 9 que te salió, ¿cuánto salió? 60 millones. Un Sí, tipo que sabemos que no es Haaland, sabemos que no es Isaac, salió la mitad, menos de la mitad de Isaac.
Y ya, a ver, tuvo el infortunio de las lesiones, etcétera. No hizo pretemporada, Mati, no hizo pretemporada por Llegó tarde. viaje, y eso también es un condicionante. Se fue asentando en Londres, porque también la vida personal, más allá de que nosotros no lo pongamos en la balanza, porque hablamos de fútbol y nos gusta más valorar, obviamente, lo que sucede dentro de la cancha, la vida personal de los jugadores también es influyente. Y se fue asentando en Londres, consiguió un lugar para vivir, se fue, ¿no? Como también echando sus raíces en la ciudad que ahora es su casa. Y bueno, creo que eso es positivo para él también, ¿no? Se traduce después en el juego. Los números 9 viven de los goles. Sí. Si no meten goles no tienen confianza, si meten goles tienen confianza, y cuando tenés confianza jugás distinto. Sí, y el segundo gol también es un golazo, pase de Odegaard, que también participa de la jugada, había entrado por Eberechi ese, después de que Eberechi ese convierta al tercero. Y lo de Gyökeres, a ver, como para cerrar el tema, creo que, a ver, yo obviamente reconozco sus limitaciones, y lo hemos hablado acá, y no quiere decir que lo menosprecio o que lo desprestigio. Reconozco que es un jugador que tiene limitaciones, y los 9 del Arsenal siempre fueron muy técnicos, Mati. Repasamos la lista, fueron Henry, Van Persie, Giroud, Havertz mismo, siempre los 9 del Arsenal fueron muy técnicos, y este es un jugador que no tiene esos atributos. Él es puro ímpetu, pura fuerza, pura potencia. Entonces es como que se rompió un paradigma y hay que acostumbrarse a eso como hincha, pero yo lo valoro, y lo que le valoro, a Aubameyang también ahí aportan en el chat de Big Up. A ver, lo que yo valoro de Gyökeres, que es lo que le valoro a cualquier jugador del Arsenal, y ahí está mi apoyo o mi no apoyo, digamos, es el esfuerzo. Si vos te das el máximo por la camiseta, listo. Después, si sos menos o más jugador, si me gusta más o menos tus atributos, ya es otra historia. Yo lo que le valoro al jugador del Arsenal es que se ponga el cañón en el pecho y que intente dar su máximo y que lo represente de la mejor manera posible, adentro y afuera de la cancha. Y eso Gyökeres lo hace. Entonces, no es que por decir que es limitado uno lo está menospreciando. Es una realidad, es limitado técnicamente. Pero bueno, después hace un golazo y me encanta. Y eso es lo que yo quiero ver de él, y lo apoyo porque se esfuerza al máximo. Es un profesional, trabaja y vino a sumar. Eso es lo que yo le valoro a cualquier jugador, no a Gyökeres, a todos. A todos, sí, totalmente de acuerdo. Y hasta te da, a mí particularmente, en un deporte de contacto como el fútbol, me encanta tener un tipo que, si tuviera que apostar una pelea en cualquiera de los 22 para pelear contra un boxeador, yo elijo a Gyökeres. Sí. Obviamente que tiene cosas para mejorar, obviamente que quizás en su juego de espaldas con el defensor encima no es lo mejor que hace, siempre hay cosas para mejorar, y es lo que decís vos, no es un Lacazette, pero ¿cuántos goles metió Lacazette? No es un Aubameyang, pero jugó mucho por izquierda Aubameyang. No es obviamente no es Thierry Henry, pero es lo que estábamos buscando. No es el estilo de Ekitike, pero bueno, Ekitike tiene los mismos goles que Gyökeres, 15 goles ahora cada uno. Iguales en goles, ¿no? Iguales en goles, 15 cada uno en lo que va la temporada, y creo que tiene menos minutos Gyökeres en ese sentido. Puede ser, pero no estoy seguro. Ekitike los hizo en 2.300 minutos. Vamos a ver si puedo encontrar Gyökeres rápidamente. 15 goles, más allá de la comparación con Ekitike, Mati, también son los mismos goles que hizo Havertz la temporada pasada, que fue el máximo goleador del Arsenal. Bueno, Gyökeres todavía tiene partidos por delante para superar el número del máximo goleador de la temporada pasada, que eso es positivo también. Tiene 10 goles en Premier, igual que Ekitike también tiene 10 goles en Premier. Hugo Ekitike está séptimo en la tabla de goleadores. Bueno, Haaland 22 es el primero. Y un Gyökeres que tiene 15 goles ya en esta campaña. Bueno, ojalá que sigan llegando más, porque tenemos que pelear hasta el final todos los títulos y sus goles van a ser importantes, claramente. Como lo de Eberechi ese, que convirtió otro más también en este partido, Mati. Hablemos del segundo de Eberechi ese y de este Eberechi ese que maniató al Tottenham en los 2 partidos. 3 goles en la primera rueda, 2 goles en la segunda vuelta. Un Eberechi ese que se metió también en la historia grande del clásico, ¿no? Del derbi del norte de Londres. Quedó a 2 goles de Robert Pires, que tiene 7 en estos enfrentamientos, un gol abajo de Adebayor, que tiene 6, y superó, por ejemplo, a Aubameyang, a Ian Wright, a Lacazette, a Freddie Ljungberg, Theo Walcott. Bueno, la verdad, un Eberechi ese que arrancó con todo su historia en los derbis del norte de Londres. Espectacular. Como a Martinelli hay que decirle que todos los partidos son de Champions, a ese hay que decirle que todos los partidos son contra Tottenham. Y así salimos campeones seguros. Partido espectacular de ese. Creo que en la transmisión oficial le dieron el man of the match a Gyökeres, pero si se lo daban a ese, el tema es que ese salió a los 75, entonces como Gyökeres jugó el partido completo, ahí tenés el argumento para dárselo, pero si se lo daban a ese, creo que nadie hubiera podido decir que estaba mal la decisión.
es para lo que lo compramos. Siempre supimos que es este tipo de jugador, que es un jugador de momentos, que es un jugador de impacto, que es un jugador que se agranda en las más complicadas. Si tenemos una final, digo, contra el City, para mí ese tiene que jugar esa final. Es un jugador de momentos y partidos importantes. Ya lo era con Palas y lo demostró con nosotros desde que llegó. Sí, siempre se puede mejorar, sí, siempre podés exigirle más, que aporte más, que se involucre más o que tenga algo más de impacto en otros partidos. Pero bueno, para eso tenemos un plantel grande, ¿no? Digo, no tenés que exprimirle todo a este jugador sabiendo que tenés alternativas. Havertz está cerca de volver, Odegaard entró bien y mostró una buena actuación, que es más parecido a lo que necesitamos del noruego que lo que veníamos teniendo. Entonces, creo que es más que positivo y de vuelta me quedo con lo que dijo Arteta en ese aspecto de esto de entender qué es lo que le podés exigir y qué es lo que él te puede dar para la dinámica del equipo. Y no hay nada mejor que entender en ese sentido, digo, que saber cuándo te puede dar algo y cuándo no un jugador, en qué circunstancia del partido o contra qué rival o en qué momento del partido contra determinado rival. Y lo de ayer de ese fue espectacular. Sí, momento mágico otra vez y bueno, entendamos que también otro jugador que tiene que adaptarse a un nuevo entorno, porque en Crystal Palace quizás no tenía tantas labores defensivas, quizás no era encargado de la generación de juego porque era un equipo más directo, con otros espacios y él recibía la pelota en otras zonas, con más tiempo, con otro tipo de entorno y todo eso influye en un jugador que obviamente vino también a ponerse el número 10, a jugar en el club que quería jugar, porque tenía una oferta de Tottenham para firmar contrato directamente, lo llamó Arteta y le dijo, por favor díganme que hay una chance, Arteta movió sus hilos en la directiva, lo contratan a Eberechi Eze y él cumple su sueño de jugar en el club en el que siempre quiso jugar, y todo eso obviamente al principio genera motivación, da buena energía y puede también ser importante para el comienzo, pero no te sostenés a partir de ahí. El futbolista tiene que trabajar todos los días, tiene que entender a sus compañeros, tiene que entender las exigencias, tiene que entender lo que le pide el cuerpo técnico, tienen que entenderse mutuamente y creo que eso también es el camino que recorre Eberechi Eze. Un caso muy parecido a Leguiocres desde otro lugar, desde diferentes aspectos, pero me parece que hay similitudes también, ¿no? En jugadores que se están adaptando a una nueva vida, a la presión de también, porque a ver, jugar en Crystal Palace no tiene la presión que tenés jugar en el Arsenal. Lo mismo en el Sporting de Lisboa. Entonces, creo que Eberechi Eze también tiene que reencontrarse con un entorno diferente y empezar a dar lo máximo en ese entorno, porque el talento está y lo vemos. El segundo gol también, él recupera la pelota y combina muy bien con el resto. Después le queda también la pelota servida con Vicario vencido, con Joao Paliña pasado y un golazo. Bueno, ha marcado más goles en la Premier contra Tottenham que cualquier otro club. Le hizo 8 goles en 5 partidos al Tottenham. Y bueno, en 2 partidos le metió 5 goles. De los 7 que tiene en el Arsenal, convirtió un gol ante Port Vale, recuerdo, y el otro ante su ex equipo, ante Crystal Palace en el Emirates. El Arsenal ganó 1-0. Bueno, un Eberechi Eze que está aportando lo suyo, ¿no? Más allá de que hay gente que diga no sirve, no tiene lo necesario, desaparece, es muy intermitente. Bueno, que aporte estos goles es muy importante. El Arsenal consigue puntos importantes en estos partidos con goles de Eberechi Eze. Pasa rondas de copa con goles de Eberechi Eze. Sí, tal cual. Y es lo que venimos diciendo. A ver, yo le exijo, le habíamos dicho 20 goles a Gyökeres en el comienzo, en su primera temporada, más que suficiente. Bueno, tiene que meter 5 más en 10 de Premier, más 1 de Copa de la Liga, más lo que sea de FA Cup, más lo que sea de Champions. Yo creo que va a... Tiene margen. Si sigue así, tiene un poco más de margen que 5. Lo mismo para ese. Lleva 5 goles en Premier, un par más en total, tiene un poquito más de margen. Digo, si ahí empezás a sumar goles, ya tienen otro color los números que estamos buscando. Y es lo que venimos diciendo siempre, necesitas que jugadores sumen en los momentos que valen. Bueno, ese y Gyökeres se están sumando en los momentos que valen. 100%. Y bueno, algunas notas negativas, entre comillas, más allá de que le anularon un gol a Pape Matar Sarr en esa jugada en la que entendemos que había sido falta y está bien cobrada, pero que Gabriel debería haber, no tirándose ni confiando que el árbitro te va a cobrar, porque en la Premier no podés confiar en los árbitros. Entonces, pedimos un poco más de concentración en esas jugadas, porque puede pasar lo que pasó con Voltemade. Por suerte acá anularon el gol correctamente, estamos de acuerdo con la decisión. Después, Raya tapa una pelota ante Richarlison, un tapo que va adentro. Qué reacción de Raya, se festejó como un gol,
los compañeros lo fueron a abrazar a Raya como con mucha alegría por esa respuesta. Buen partido de Raya también. Y quizás la nota negativa lo de Saka, Mati, que había jugado un partidazo, porque el partido de Saka había sido muy bueno. Ahora vamos a repasar números suyos. Sí. Muy buen partido de Saka, y en una de las últimas jugadas le quiere sacar la pelota a Xavi Simons, se le cae encima el tobillo, entra el médico, por suerte salió caminando, aunque bueno, ¿no? Con el cuerpo caliente, las articulaciones en movimiento y demás, es difícil detectar si realmente sufrió una lesión o no, eso lo sabremos en los próximos días, pero tuvo que abandonar el campo de juego por Noni Madueke. Mala fortuna para Saka, que la verdad que había tenido un partido bestial, muy, muy influyente en ataque. Le faltó el gol para coronar. Sí, la verdad que fue de lo mejorcito en ese primer tiempo, sobre todo los torturó. Yo no sé cuán grave será la lesión que tuvo, se dobló un poquito el tobillo, yo creo que tal vez fue más un golpe que otra cosa, espero que haya sido un golpe más que otra cosa, porque realmente lo necesitamos a este Saka, al que tuvimos el otro día, al Saka que te desequilibra, que preocupa a los rivales, que da miedo a los rivales, y el otro día fue ese Saka, el Bukayo que necesitamos para levantar cosas importantes esta temporada. Sí, gran partido del 7. Sí, ahí tenemos números de Bukayo Saka en el partido. Bueno, primero en tiros, 5 tiros, por eso mereció algún gol, ¿no? 18 toques en el área rival, 2 chances creadas, 21 pases en el tercio final. La verdad, lideró todas las estadísticas ofensivas. Primero en dribbles, primero en duelos ganados también. En duelos, primero, duelos ganados, tercero, ¿no? 22 duelos, ganó 9, pero muy presente, ¿no? Con actitud y siendo un poco el espíritu del equipo, Bukayo Saka, ¿no? Decía que con la renovación de su contrato, que es una gran noticia, ¿no? Creo que Saka también es un poco la representación de lo que es el Arsenal como equipo. Progresión, evolución y la necesidad de ese título grande para convertirse en una bestia demoledora. Creo que eso conecta al equipo en conjunto con Saka como jugador. Creo que es el máximo exponente de lo que es este Arsenal con Mikel Arteta, ¿no? Sí. Es nuestro jugador franquicia, es nuestro Starboy, pronto a ser un Starman, si gana todo es un Starman. Estaba Tuchel en el partido, ¿no? Si no vi mal. Sí, creo que Tuchel no tiene ninguna duda de que su extremo derecho titular es Bukayo Saka. Digo, todos los técnicos que han pasado, bueno, todos. Los 2 técnicos que han pasado por Inglaterra desde que Saka es profesional al primer nivel, siempre lo eligen a Bukayo, y por algo es. Yo estoy empezando, no me había pasado, ya vi un par de niños en la calle argentina de Buenos Aires con camisetas de Bukayo Saka. Mirá, interesante. Estamos llegando a ese nivel de jugador del que estamos hablando. Y tiene 24 años recién cumplidos, por ahí anda, con un super mega contrato recién firmado, jugador mejor pago merecidamente, y para mí también estamos en condiciones de exigirle más, porque sabemos que tiene más para darnos. Y bueno, seguro, pero yo creo que ese salto que estamos esperando viene después de un trofeo grande. Me parece que es lo que él necesita para convencerse de que es un jugador que le puede pasar, se puede pasar por arriba de todos, que le puede pintar la cara a cualquiera, pero necesita sentirlo con material, ¿no? Con metal. Eso es lo que al jugador le da, lo alimenta de confianza, decir, si yo gano estas cosas es porque puedo. Pero me parece que tiene todo lo necesario para ese salto final, ¿no? De ser una bestia asesina, una máquina imparable, y en este partido lo demostró, no solo de las cualidades futbolísticas, sino de la actitud, de hacerse cargo con la capitanía, ¿no? Eso, tío, con la cinta. Sí, incluso después de Wolves salió también a hablar, ¿no? Del momento del equipo, da la cara en ese tipo de situaciones. Creo que eso es muy positivo. Victoria contundente, Mati, del Arsenal. Creo que, bueno, no quedan dudas de que Londres es rojo. Hay que demostrarlo igual ante Chelsea ahora la fecha que viene. Pero un Arsenal que en el derbi del norte de Londres, la verdad que el clásico es ganarles. El Arsenal ha completado un doblete de liga sobre Tottenham en temporadas consecutivas. O sea, le ganamos los 2 partidos de la temporada pasada y los 2 partidos esta temporada, algo que no pasaba de la temporada 87, 88, 88, 89. Así que recuperamos un poco el dominio, Mati, porque el clásico estaba un poquito igualado, la última década, un poquito más atrás. Pero con Arteta, que empezó mal los primeros partidos, ahora la verdad que el dominio es absoluto, ¿no? Sí, vi por ahí dando vueltas también que no es solo contra Tottenham. En general Arteta tiene el mejor porcentaje ganador contra rivales directos de la ciudad. Ya sabemos que son todos los equipos de Londres, Palace, Chelsea, West Ham, etc. Que Wenger, que George Graham, que muchos técnicos importantes. Así que por ese lado sabemos que
Hay un partido contra un rival de Londres que, por cierto, son muchos de los partidos que nos quedan para cerrar la temporada, partidos en Londres, bueno, nos va bastante bien. Sí, sí. Y bueno, se nos viene un cierre del campeonato increíble, Mati. Empezamos a entrar de a poco en la recta final. Sí. Empezamos la recta final del campeonato. Esta Premier League es una montaña rusa, una Premier que es una montaña rusa, con el Arsenal 5 puntos arriba del Manchester City. El sábado estábamos 2 puntos nada más, porque el City había ganado ante Newcastle, y el Arsenal pudo recuperar esa ventaja. A ver, la narrativa mediática, el discurso en las redes sociales es que el Manchester City se va a devorar al Arsenal. Déjenme decirles que si comparamos el récord de ambos equipos en 2026 en Premier, tienen récord idéntico. 9 partidos jugados los dos, 4 victorias, 4 empates, 1 derrota. Tanto Arsenal como Manchester City. No es que el Manchester City está mejor, no es que el Manchester City viene más fuerte, no es que el Arsenal se está cayendo. Es una competencia que está prácticamente en igualdad de condiciones. Falta el duelo en el Etihad de la fecha 33, así que por delante nos quedan partidos importantísimos, no se coman la cabeza, no empiecen a desconfiar de este equipo, es momento de volver a soñar, de volver a creer, porque este resultado así lo invita, y viene Chelsea, que también será un partido muy importante. Repasamos, Mati, lo que viene, tanto para el Arsenal como para el City, el camino que le queda a ambos equipos. La próxima fecha el Arsenal va con Chelsea, partidazo. Y el Manchester City, que tiene ahí en verde el fixture porque juega ante el 15º, juega contra Leeds en Elland Road de visitante, donde muchos perdieron puntos. Un Leeds que viene de empatar en Villa Park contra el Aston Villa y hacer un partidazo en una cancha como Villa Park. Está muy bien Leeds. Entonces, más allá del colorcito, hay que jugarlo los partidos. Y fíjense que se viene una Premier que va a estar al rojo vivo. 10 partidos quedan, al City le quedan 11 porque tiene ese partido con el Palace, que el Arsenal ya jugó la fecha 31 contra Wolves. Bueno, hay que ver cuándo lo programan, ¿no? Ellos. Y además empieza a jugar ya las copas. Empieza a jugar, City va contra el Newcastle en FA Cup, la final contra nosotros obviamente, y está esperando igual que nosotros el cruce de Champions. Y ahí ya te cambia un poco. A partir del viernes vamos a tener un poquito más claro de qué estamos hablando, ¿no? Porque también sigue latente esa posibilidad de un eventual cruce en cuartos de final contra ellos, si se alinean los planetas en ese sentido. Pero mira, a ver, aclaremos por las dudas, creo que es bastante obvio, pero el verde es partidos entre comillas accesibles, el amarillo son equipos de la parte baja de la tabla, supuestamente. Claro, sí, pero son equipos que se van a jugar el descenso también, ¿eh? Ahora no hay partidos fáciles. No. Además el West Ham está levantada, insisto, Leeds es un buen equipo, el otro día el Forest le hizo un partidazo al Liverpool, y nosotros tenemos ahí muchos en amarillo, mitad de tabla, que también van a estar jugando por sus cosas. Ayer Fulham le ganó de visitante a Sunderland, un partido importante. Sí. Sunderland, uno de los mejores locales del campeonato. Claro. Fulham, que lo ves ahí décimo, mitad de tabla, clavadísimo como siempre, el destino absoluto del Fulham. Le hizo un partidazo al Sunderland. Bueno, falta un montón. 10 partidos es mucho y no es nada. Y vamos partido a partido. Hay que ir partido a partido. Esa es la filosofía, la que transmite el cuerpo técnico, la que transmite el vestuario del Arsenal, que van a pelear por todo hasta el final, no quedan dudas. Y vamos, que se viene Chelsea, ¿eh? Un partidazo el domingo, otro derbi para demostrar que Londres es rojo. Hay que demostrarlo de vuelta este fin de semana contra el equipo de Liam Rosselló, que viene de empatar ante Burnley en esta fecha. Ganaba 1-0, lo expulsaron a Fofana, se empezó a meter atrás, y Burnley que se llevó un puntazo de Stamford Bridge, un Chelsea que será nuestro próximo rival. Y bueno, se viene un mes de marzo cargadísimo con la final de la Copa de la Liga, antes de la fecha FIFA, ya conociendo el panorama de los octavos de Champions. A partir de este viernes es el sorteo. Bueno, estaremos atentos, seguimos atentamente los acontecimientos, con confianza, con fe, con la ilusión, y tenemos que volver a soñar. Crece la ilusión después de este gran resultado que consiguió el Arsenal ante Tottenham, y así lo hemos contado en este episodio del podcast. Bueno, Mati, otro lunes más, y nos quedan pocos lunes, sí. Se nos viene la recta final del campeonato, sí. Así que con fe, con optimismo, vamos con todo. Sí, señor. Estamos cerca de empezar marzo, un mes que puede ser decisivo, con una final ahí metida en el medio. ¿Quién te dice dónde estamos? No saber dónde estamos parados cuando jugamos esa final. Falta un montón todavía, faltan varios partidos antes de ese 22. 4 partidos antes del 22.
Así que falta mucho para pensar en eso y en el medio tenemos un par de juegos complicaditos. Chelsea, Brighton, Everton por Premier League. Todos queremos los 9 puntos y vamos a por ellos. A por ellos. Bueno, Mati, muchas gracias como cada lunes. Nos vamos a reencontrar el lunes que viene, post-Chelsea. Y gracias a todos y todas los que ven este contenido en YouTube. Si llegaron hasta acá y todavía no se suscribieron al canal, es el momento. Si miran nuestros videos con frecuencia, no les cuesta nada, es un clic en un botón y a nosotros nos ayuda muchísimo. Vengan a Big Up. Vengan a Big Up que estamos haciendo segmentos. Mañana vamos a charlar cara a cara con la gente del chat. Así que si tenés ganas de charlar conmigo, con micrófono, con cámara, con tu celular, unite a Big Up, atento a las redes sociales y nos encontramos en esta plataforma en la que también reaccionamos a partidos. El domingo reaccionamos el partido del Chelsea seguramente. Así que estén atentos ahí. Y bueno, siempre firmes acá apoyando al Arsenal como corresponde y nos vamos a despedir hasta la próxima. Gracias Mati, gracias a Evo por la data, nos reencontramos el próximo lunes en el nuevo episodio del podcast y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau, chau.